Piensa por un momento que estás abandonado en el fin del mundo, una isla desolada, un trozo de coral y arena blanqueada por un sol abrasador a 60 kilómetros de la costa más cercana. Para el predicador Kiksberg Bastiaenz, este era su nuevo hogar. Pero además del hambre y la sed, le atormentaba el sonido de las súplicas de su propia familia. Ante sus ojos había un grupo de hombres, sus antiguos compañeros de viaje. Masacraron a su esposa y a casi todos sus hijos. Los asesinos, liderados por un carismático psicópata, le perdonaron la vida por un tiempo, obligándolo a presenciar el horror. Su hija mayor fue perdonada solo para ser reclamada como esclava sexual por uno de los cabecillas del motín. Fue el trabajo de hombres civilizados del siglo XVII, náufragos junto a una fortuna en plata. Al principio todo parecía un naufragio más, pero poco a poco fueron descendiendo hasta llegar a un infierno en la tierra. Cómo la promesa de una nueva vida se convirtió en un cementerio. Esta es la historia del Batavia, el motín más aterrador de la historia marítima. En octubre de 1628, el orgullo de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, el Batavia, zarpó de los Países Bajos. Era un barco nuevo, uno de los más grandes a flote, con 43 metros de eslora, y estaba en su viaje inaugural. Su destino era la exótica ciudad de Batavia, la actual Yakarta, en Indonesia, el centro del lucrativo comercio de especias. A bordo viajaban unas 340 personas, marineros, soldados, pasajeros adinerados que buscaban una nueva vida en las colonias y, lo más importante, un tesoro. 12 cofres llenos de monedas de plata, una fortuna destinada a comprar especias que valdrían aún más en Europa. Parecía un trabajo atractivo, pero este barco era un barril de pólvora. La cadena de mando estaba podrida desde el principio, formando un triángulo tóxico de odio y ambición que haría que el desastre fuera inevitable mucho antes de que el barco tocara un arrecife. El comandante Francisco Pelsaert era un oficial de alto rango de la VOC, pero su autoridad se vio gravemente socavada por una enfermedad que lo mantuvo postrado en su camarote durante gran parte del viaje. Su carácter también era dudoso. Se sabía que participaba en comercio privado ilegal, y su posterior decisión de abandonar a los supervivientes del naufragio ha sido objeto de intensas críticas. El capitán del barco, Arja N. Jacobs, era un marinero competente pero resentido que despreciaba abiertamente a Pelsaert. Su desdén, alimentado por el alcohol, lo convirtió en el aliado perfecto para el verdadero arquitecto de la tragedia, Hieronymus Cornelis. Cornelis no era un hombre de mar, era un antiguo boticario de Haarlem que había caído en la ruina y se había unido a la VOC para huir de sus deudas y, más importante aún, de la persecución religiosa. Era un hereje, seguidor de las ideas libertinas del pintor Johannes van der Beek. Cornelis no creía en el cielo ni en el infierno. Creía que las personas eran libres de hacer el bien o el mal sin consecuencias espirituales. Esta filosofía le venía como anillo al dedo para tener una justificación ideológica que le permitiría cometer atrocidades inimaginables. Sin la amenaza del juicio divino, un hombre con suficiente voluntad y carisma podía convertirse en su propio Dios, y eso es exactamente lo que Cornelis planeaba hacer. En la claustrofobia del largo viaje, Cornelis y Jacobs forjaron una alianza. Su plan era simple, pero despiadada: organizar un motín, asesinar a Pelsaert y a sus leales, apoderarse del barco y su tesoro, y comenzar una nueva vida como piratas. Cuando una tormenta cerca del Cabo de Buena Esperanza separó al Batavia del resto de la flota, los conspiradores vieron su oportunidad de oro. Para poner en marcha su plan, idearon un plan diabólico. Su objetivo era una joven y bella pasajera de alta cuna, Lucretia Jans, que viajaba para reunirse con su marido.
Una noche, en la oscuridad del océano, un grupo de hombres enmascarados la atacó. La colgaron por los pies sobre la borda y maltrataron indecentemente su cuerpo. Esto lo hicieron con el objetivo de que Pels-Aert impusiera un castigo severo y colectivo a la tripulación, lo que les permitiría presentarlo como un tirano injusto y ganar más hombres para su causa. No puedo reconocerlos. Sin embargo, el plan fracasó cuando Lucrecia no pudo identificar a sus atacantes. A pesar de este contratiempo, la conspiración ya estaba en marcha. El barco navegaba hacia su destino, pero la tripulación ya estaba condenada. En la madrugada del 4 de junio de 1629, bajo la luz de una luna llena, el destino del Batavia estaba sellado. El capitán Jacobs, que estaba de guardia, dirigió deliberadamente el barco hacia el desastre. Pels-Aert, enfermo en su litera, sintió el movimiento brusco cuando el casco del barco se estrelló a toda velocidad contra el arrecife Morning en las islas Houtman-Abrolhos. El nombre del archipiélago, derivado del portugués abrí vos ollos o abrid los ojos, era una advertencia irónica que Jacobs ignoró por completo. El pánico fue instantáneo. La disciplina se desintegró. Para los marineros del siglo XVII, un naufragio era una sentencia de muerte. Pocos sabían nadar, y en la oscuridad nadie sabía que la tierra estaba cerca. Unas 40 personas se ahogaron en el caos inicial mientras intentaban desesperadamente llegar a un lugar seguro. Al amanecer, la triste realidad se hizo visible. Estaban varados en un laberinto de arrecifes de coral y pequeñas islas, a decenas de kilómetros de una costa desconocida que entonces se creía deshabitada. La tripulación logró usar el bote del barco para transportar a unos 180 supervivientes, incluyendo a todas las mujeres y niños, a un islote cercano. Esta isla sería conocida como el Cementerio de Batavia, un sistema cerrado, aislado del mundo, donde no había escapatoria ni autoridad externa. Era el laboratorio perfecto para el experimento de terror de Hieronymus Cornelis. En los días posteriores al naufragio, la desesperación se apoderó de los supervivientes. Pels-Aert y Jacobs exploraron las islas cercanas y confirmaron el terrible hecho. No había agua potable en ninguna parte. Ante esta situación, Pels-Aert tomó una decisión que sellaría el destino de los que quedaron atrás. Reunió a unos 40 de los oficiales y marineros de más alto rango. Se apoderó del único bote largo que quedaba y en mitad de la noche partió en un viaje casi suicida de 3.000 kilómetros hacia Batavia en busca de ayuda. Para los más de 200 supervivientes que se despertaron a la mañana siguiente, fue el acto de abandono definitivo. Se sintieron traicionados, abandonados a su suerte en el fin del mundo, y una profunda amargura y desesperanza se apoderó de ellos. Este vacío de poder fue la oportunidad que Hieronymus Cornelis había estado esperando. Curiosamente, Cornelis no había ido inmediatamente a la isla principal con los demás. Se había quedado en los restos del Batavia durante 9 días, probablemente saqueando el tesoro y los objetos de valor, hasta que el barco finalmente se desintegró bajo sus pies, obligándolo a nadar hasta la orilla. Llegó a la isla conocida como el Cementerio del Batavia para encontrar a una multitud desesperada y sin líder. Como el oficial de más alto rango de la BOC que quedaba, aprovechó la situación con una eficacia escalofriante. Su toma del poder fue una clase magistral de manipulación totalitaria. Su primer paso fue consolidar los recursos. Él y su pequeño grupo de conspiradores se apoderaron de toda la comida y el agua recuperadas. Y, lo que es más importante, de todas las armas. Quien controla los recursos
controla a la gente. Su segundo paso fue eliminar cualquier oposición organizada. Identificó a los soldados profesionales como su mayor amenaza. Con una astucia diabólica, se acercó a su líder, un soldado llamado Wiebe Hayes, y le encomendó una misión vital: llevar a sus 22 hombres a una isla lejana en el horizonte para buscar agua. Antes de que partieran, Cornelis les confiscó las armas, con el pretexto de que las necesitarían en la isla principal. Era una sentencia de muerte que le salió absurdamente bien. Cornelis estaba convencido de que no encontrarían agua y morirían de sed. Con los soldados fuera del camino, su tercer paso fue dividir y conquistar. Separó a los supervivientes restantes en pequeños grupos en diferentes islas, haciéndolos incapaces de comunicarse o unirse contra él. Ahora tenía el control total. Con el poder absoluto en sus manos, Hieronymus Cornelis y su camarilla de matones desataron un reinado de terror. Su objetivo era reducir la población de supervivientes a unos 40 hombres. Este número era lo suficientemente pequeño como para que los escasos recursos duraran, y lo suficientemente grande como para poder tomar por la fuerza cualquier barco de rescate que llegara y finalmente dedicarse a la piratería. La masacre comenzó de forma sistemática. Los primeros en morir fueron los enfermos y los débiles, considerados bocas inútiles que consumían recursos preciosos. Luego, los asesinatos se volvieron más indiscriminados y sádicos. Algunos eran asesinados mientras dormían, degollados en la oscuridad de la noche. Otros eran llevados en balsas con el pretexto de realizar alguna tarea y luego eran arrojados por la borda para que se ahogaran. La violencia pronto pasó de ser una necesidad estratégica a un deporte sádico. Cornelis, en su delirio de poder, comenzó a experimentar con diferentes métodos de asesinato, como la decapitación y el envenenamiento. La arqueología moderna ha confirmado la brutalidad de sus secuaces. Quizás el aspecto más aterrador del régimen de Cornelis fue la guerra psicológica. Para sobrevivir, había que participar en todo tipo de crímenes. Obligó a los supervivientes a asesinar a otros para demostrar su lealtad y salvar sus propias vidas. Esto destruyó los últimos vestigios de confianza y cohesión social, convirtiendo a las víctimas en cómplices y sumiendo a todos en un estado de paranoia y terror absolutos. Las pocas mujeres que se salvaron de la matanza fueron convertidas en esclavas sexuales, repartidas entre los amotinados como si fueran propiedad. La distinguida Lucretia Jans, a quien Cornelis había deseado desde el principio del viaje, fue reservada para su uso exclusivo. Durante 2 meses de carnicería ininterrumpida, al menos 125 hombres, mujeres y niños fueron asesinados a sangre fría. De las aproximadamente 340 almas. Mientras el infierno se desataba en Beacon Island, a varios kilómetros de distancia, en la isla West Wallaby, se estaba gestando un milagro. Wiebe Hayes y sus soldados, abandonados para morir, habían desafiado todas las expectativas de Cornelis. En su isla, que a diferencia de las demás, era de una formación geológica diferente, encontraron no solo pozos de agua dulce, sino también una fuente de alimento abundante. Pequeños canguros conocidos como tamar wallabies. Durante semanas vivieron en la ignorancia, enviando señales de humo según lo acordado, para indicar que habían encontrado agua, sin recibir respuesta. La terrible verdad solo les fue revelada cuando un superviviente aterrorizado logró escapar de la masacre, cruzando el peligroso canal en una balsa improvisada para advertirles. Al enterarse de la traición y la carnicería, Wiebe Hayes
un simple soldado mercenario, asumió el mando. A pesar de que había otros con un rango superior, organizó a sus hombres para una defensa desesperada. Sin armas de fuego, tuvieron que improvisar. Crearon armas primitivas pero letales, con los restos del naufragio que llegaban a la orilla. Picas y garrotes hechos con aros de barril y clavos de hierro atados a palos, y tablones de madera con clavos de carpintero de 40 centímetros atravesándolos. Su mayor logro fue la construcción de un pequeño fuerte con losas de piedra caliza y bloques de coral apilados. Dentro amontonaron rocas para usarlas como proyectiles. Esta humilde estructura, conocida hoy como el Fuerte de Wibe Hayes, es el edificio europeo más antiguo que se conserva en toda Australia. Cornelis, al darse cuenta de que los soldados no solo habían sobrevivido, sino que ahora representaban una amenaza existencial para su plan, lanzó una serie de ataques para eliminarlos. Envió a sus hombres en botes 2 veces para asaltar la isla de Hayes, pero en ambas ocasiones fueron repelidos por los soldados, que estaban mejor entrenados y ahora, irónicamente, mejor alimentados. En un tercer y audaz intento, el propio Cornelis lideró el ataque. La batalla fue feroz, pero los hombres de Hayes no solo repelieron a los amotinados, sino que lograron capturar vivo al mismísimo Hieronymus Cornelis. La captura de Cornelis no puso fin a la lucha. Su segundo al mando, un grumete llamado Wouter Lewis, asumió el liderazgo de los amotinados restantes y se dispuso a terminar lo que su líder había empezado, el 17 de septiembre de 1629. Lewis lanzó un asalto final y desesperado contra el fuerte de Wibe Hayes. Esta vez, los amotinados utilizaron las 2 únicas armas de fuego que poseían: 2 mosquetes que Cornelis había estado guardando para usarlos contra el barco de rescate. Con esta ventaja, lograron matar a 3 de los hombres de Hayes. La situación era crítica. Y entonces, en el punto álgido de la batalla más sangrienta, mientras la vida y la muerte pendían de un hilo, una vela apareció en el horizonte. Era el Sardam, el barco de rescate comandado por Francisco Pelsaert, que finalmente había regresado. Para los defensores fue una visión de salvación divina. Lo que siguió fue un clímax digno de una película de suspense. Ambas facciones sabían que el primero en llegar al Sardam sería el primero en contar su versión de la historia. El que llegara primero viviría, el segundo moriría. El destino de todos los supervivientes dependía del resultado de una carrera desesperada. Hayes y Lewis lanzaron sus botes al agua, y sus hombres remaron con una furia nacida de meses de sufrimiento y odio. Si los amotinados ganaban, podrían mentir, acusar a Hayes de motín, y quizás incluso lograr apoderarse del Sardam y escapar. Si Hayes ganaba, la justicia prevalecería. Remando con la fuerza de los justos, Wibe Hayes y sus hombres ganaron la carrera. Llegaron primero al Sardam, y Hayes, sin aliento, le contó a un horrorizado Pelsaert la historia de la traición, la masacre y el terror. Cuando el bote de los amotinados llegó momentos después, Pelsaert ya estaba advertido. Arrestó a Lewis y a sus hombres en el acto poco después, navegó hacia Beacon Island y, con la amenaza de sus cañones, los amotinados restantes se rindieron sin luchar. La guerra por las Islas Abrolhos había terminado. El horror no terminó con la rendición de los amotinados. La justicia del siglo XVII era un espectáculo tan brutal y público como los crímenes que castigaba Pelsaert. Estableció un tribunal improvisado en las mismas islas donde se habían cometido las atrocidades. Para obtener confesiones, sometió a los prisioneros a tortura, probablemente una forma de ahogamiento simulado. La sentencia para los cabecillas fue rápida.
El 2 de octubre de 1629, en la cercana isla de las Focas, Hieronymus Cornelis y sus 6 principales lugartenientes se enfrentaron a su castigo. Primero, mientras aún estaban vivos, sus manos derechas fueron amputadas con un martillo y un cincel. Después fueron ahorcados en horcas improvisadas. Estas fueron las primeras ejecuciones legales europeas en suelo australiano. Otros amotinados fueron llevados de vuelta a Batavia para ser juzgados. El segundo al mando de Cornelis, Jacob Peters, fue condenado a la forma de ejecución más temida de la época: ser quebrado en la rueda. No todos los amotinados fueron ejecutados. 2 de los más jóvenes, Walter Lewis y un grumete llamado Jan Pelgrom, recibieron un castigo diferente. Fueron abandonados en la costa del vasto y desconocido continente australiano. Se convirtieron en los primeros residentes europeos de Australia, pero su destino final sigue siendo un misterio. Tras la tormenta de violencia, los supervivientes intentaron reconstruir sus vidas. Wiebe Hayes y sus valientes soldados fueron aclamados como héroes, y todos fueron ascendidos por la Compañía de las Indias Orientales. Durante más de 300 años, la increíble historia del Batavia se conoció principalmente a través del diario de Pelshaert, un relato tan extremo que parecía casi una ficción. Pero en 1963, los restos del barco fueron finalmente descubiertos.